Primeramente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Continuando con la materia de botánica general, ¿no? Me presento nuevamente, soy el auxiliar Esteban Jofre, ¿no? Por lo tanto, en este caso vamos a iniciar, o en este video vamos a iniciar lo que viene a ser el asunto de morfología de la hoja, ¿no? Continuando la parte de morfología, ¿no? De la planta, ¿no? Como en anteriores casos mencioné, vamos a ver la parte morfológica de todos los órganos que comprende, ¿no? La planta en sí. Ahora, continuando lo que viene a ser la hoja, es un órgano vegetativo de la planta, ¿no? Eso ya es más que sabido, ¿no? Entonces, al igual que el tallo y la raíz, ¿no? Se trata más de una expansión lateral y laminar del tallo, ¿no? Con simetría bilateral, ¿no? O sea, dos caras y un crecimiento obviamente limitado, ¿no? Su función principal es realizar la fotosíntesis, ¿no? Además de participar en el intercambio gaseoso y en la evapotranspiración, ¿no? Constituyendo uno de los órganos vegetativos más importantes por su papel en los procesos metabólicos de la planta, ¿no? Entonces, como también mencionado, ¿no? Cada vez que se vea la parte de morfología, es importante conocer todas las partes que comprende dicho órgano, ¿no? En este caso la hoja, como bien muestra en la imagen que fue realizada a mi persona, que en este caso presenta lo que viene a ser, ¿no? Dos partes principales, podemos resumir: la lámina o el limbo y el peciolo, ¿no? Esas son las dos partes principales, ¿no? Porque la lámina es toda la hoja, ¿no? Y luego, ¿qué constituye en esta hoja, ¿no? En todo lo que viene a ser la lámina o el limbo, constituye la base, el ápice, la nervadura principal, la nervadura secundaria, el borde, la zona del haz, que es la cara de arriba, ¿no? La zona del haz, y el embés, que es la zona de abajo, ¿no? Entonces, igualmente aquí, nuevamente reiterando, la parte de la hoja, ¿no? Aquí un poco más, mejor, a lo que viene a ser la zona del haz, el embés. También igual están presentes las estípulas, en las yemas axilares, en el tallo, ¿no? Pero bueno, siguiendo, también es importante conocer cómo se originan estas hojas, ¿no? Sabemos muy bien que la hoja se origina de lo que viene a ser de tejidos meritemáticos y yemas, ¿no? Que se encuentran a lo largo del tallo en este caso a lo largo del tallo de la planta, ¿no? Entonces más se puede mejor, en otros términos, tiene un origen exógeno, ¿no? Que este se origina de las áreas periféricas, ¿no? Del ápice, en este caso de las áreas periféricas del ápice vegetativo, ¿no? El ápice del tallo, ¿no? En este caso de la yema, de la yemula o plúmula del embrión de la semilla, ¿no? Entonces, ¿qué son yemas axilares? Hace ratito mencioné, ¿no? Haciendo un poco de recuerdo, las yemas axilares son estructuras que se encuentran próximas a los nudos del tallo y en la base de la hoja. Y obviamente esto va a dar lugar a las ramas laterales, ¿no? Pero bueno, también algo más importante viene a ser el asunto de la función de la hoja, ¿no? Que en este caso las funciones vienen a ser la fotosíntesis, ¿no? La respiración, la transpiración, la conducción y distribución de la savia e incluso la protección de las yemas axilares, ¿no? Entonces, de igual manera, es importante conocer cada una de sus funciones, ¿no? Pero de manera resumida aquello. Ahora, empezando con la clasificación de las hojas, la primera forma o el primer punto a clasificar lo que viene a ser el asunto de morfología de hoja es ver si son hojas simples o hojas compuestas, ¿no? O sea, algo en relación al limbo, ¿no? Nunca se olviden que el limbo o lámina hace referencia a toda la hoja, estoy hablando. Ahora, en este caso, las hojas simples, tal como puede ver aquí en la sección izquierda, en la imagen, son las hojas que tienen el limbo o la lámina entera, ¿no? No está ni subdividida ni nada, ¿no? Ahora, las hojas compuestas son las hojas que es el lado derecho, son las hojas que en este caso a través de un proceso evolutivo se han dividido completamente, ¿no? Hasta formar una hoja compuesta, ¿no? En este caso por varias hojitas o en este caso foliolos, ¿no? En este caso también aquí se puede ver mucho mejor que las hojas que están en este caso conectadas al tallo, cómo es la planta de hojas simples, ¿no? Tal como pueden ver, solamente tiene una hoja, una lámina entera. Entonces, de igual manera acá, que pueden ver, esto de acá viene a ser el asunto del tallo y cómo está conectada con una hoja compuesta, ¿no? Que en este caso bien sabemos que esta hoja compuesta, lo que era un limbo, se subdividió
y empezó a formarse aquí, como mencionado, los foliolos, ¿no? Pero bueno, ese es el primer punto a clasificar, si es una hoja simple o una hoja compuesta, ¿no? Ahora, siguiendo lo que viene a ser, también es importante saber por su inserción al tallo, ¿no? En este caso, si bien sabiendo la inserción, o sea, cómo está conectado. Entonces, la hoja al tallo, ¿no? Tenemos tres tipos: las hojas pecioladas, hojas sésiles y las hojas envainadoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una a otra? ¿Cómo puedo decir que mi hoja es una peciolada? La hoja peciolada, tal como pueden ver en la imagen, es mucho mejor, ¿no? En este caso son los que presentan un peciolo, ¿no? En este caso para unirse al tallo. No por nada incluso el mismo nombre, peciolada. Y sésil, tal lo dice el nombre, son en este caso las hojas, no presentan limbo y surgen directamente del tallo, o sea, están directamente conectados. Y a diferencia de una envainadora, que es similar, ¿no? En este caso, este tipo de hoja o tipo de inserción al tallo son los que rodean totalmente o incluso parcialmente al tallo, formando una vaina, ¿no? Como pueden ver. Entonces, estos son los tres tipos de inserción al tallo. Luego, el siguiente punto importante a clasificar es de acuerdo a la nervadura, ¿no? Entonces, como les mencionaba, o se menciona siempre en la clase, tenemos dos tipos de nervaduras principales, que son uninervias y este conjunto de acá que estoy marcando tiene un nombre en común, que se le llama las plurinervias. Entonces, las uninervias se caracterizan por presentar una sola nervadura, como pueden ver en la imagen, solo una, nada más. No hay nervaduras laterales, no hay nervaduras delgadas, no hay nada de eso, solo una nervadura, ¿ya? Entonces, y esto es principalmente visto o más mejor a lo que viene a ser presente a lo que ya viene a ser a la especie de una cica revoluta, digamos, una cicadácea, ¿ya? Ahora, después al grupo de las plurinervias, ¿no? Entonces, vamos a ver uno a uno. Por ejemplo, las paralelinervias son las que presentan nervaduras en paralelo, ¿no? Inician o crecen desde la base del tallo sus nervaduras y terminan hasta el ápice, ¿no? No se unen ni nada, siempre van a estar estas nervaduras en paralelo, ¿no? No por nada se le llama paralelinervia. Y esto es más típico de ¿qué? De las gramíneas o de las poáceas, ¿no? De la familia poácea. Entonces, después tenemos en este caso el tipo de nervadura pinatinervia. ¿Qué característica tiene para yo poder diferenciarlo? Es que esta nervadura solamente presenta una nervadura principal, ¿no? Y a lo que en este caso presentan también nervaduras secundarias que salen de manera lateral, ¿no? A lo largo de esta nervadura principal que destaca, ¿no? Entonces este tipo de nervadura pinatinervia es la más común entre la mayoría de todas las hojas, ¿ya? Entonces eso nunca se olviden, ¿no? Un ejemplo más fácil de recordar, una palta, ¿no? Ese tipo de nervadura que tiene una hoja de palta es pinatinervia. Otro ejemplo, la manga, ¿no? Pero bueno, siguiendo lo que viene a ser, también tenemos a la tipo de nervadura palmatinervia, ¿no? O incluso digitinervia también se le puede llamar, ¿no? O en otros nombres se le puede encontrar. Pero, ¿cómo es esta nervadura? Esta nervadura nace desde lo que viene a ser, desde un punto, o su origen de todas estas nervaduras nace en el borde de la hoja. Y esta nervadura presenta tres nervaduras principales, ¿no? Más de tres hasta incluso, ¿no? Entonces, a este tipo de nervadura que presenta más de tres nervaduras principales se le denomina palmatinervia. Y la curvinervia, ¿no? En este caso, su nervadura, tal lo menciona el nombre, ¿no? Las nervaduras principales van en curva, ¿no? Desde que inicia la base de la hoja, pueden verlo ahí mucho mejor, desde que inicia la base hasta que termine a dirección del ápice, ¿no? Entonces, estas nervaduras que van en curva se denominan curvinervia. Y peltinervia, ¿no? Similar a la palmatinervia, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta peltinervia, su origen de las nervaduras se deriva al centro de la hoja, al centro, ¿no? Entonces, este tipo de nervadura, ¿no? Como su origen es en el centro de la hoja, no está ni en el borde ni nada, esto es lo que se le denomina una peltinervia,
¿no? Como si fuera una forma de un escudito, ¿no? Pero su nervadura es central, en el centro de la hoja. No es como la palma tinervia, que tiene su origen en el borde, ¿no? Pero eso, ¿no? Aquí podemos ver mucho mejor a lo que viene a ser el asunto de las hojas uninervias, que incluso haciendo cortes anatómicos para corroborar que sea una hoja uninervia, ¿no? En este caso se puede ver aquí en un corte transversal de la hoja como solamente está presente lo que viene a ser el asunto de los tejidos vasculares. Uno, en este caso, solo presenta una nervadura, ¿no? Entonces, de acuerdo, siguiendo a lo que viene a ser, vamos a la siguiente clasificación de acuerdo a la consistencia, ¿no? Que en este caso, ¿cómo podemos definir nosotros la consistencia de la hoja? Mediante el tacto de la propia hoja, ¿no? Entonces, como uno de manera más práctica, fácilmente para hacer, ¿qué va a hacer? Coloca una hoja en la palma de su mano, ¿no? Y lo aprieta, ¿no? En este caso, tenemos que medir a 4 tipos de consistencia: carnosa o suculenta, coriáceas, membranáceas y papirácea o cartácea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Carnosa es cuando estas hojas, nosotros apretarla, generalmente son gruesas y presenta líquido en su interior, ¿no? En este caso agua, ¿no? Entonces, este tipo de hoja actúa más como una reserva hídrica, ¿no? Pero bueno, hasta el mismo nombre ya menciona para reconocer fácilmente de acuerdo a la consistencia, carnosa o suculenta. Ahora, la coriácea generalmente estas hojas van a ser, generalmente son duras y gruesas. Tiene esta consistencia de cuero, ¿no? De ahí es de lo que proviene el nombre, ¿no? Por coriáceas. Entonces, al arrugarla en la mano, estas se más o menos se medio que se quebran, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo. Tenemos a la manga, el laurel, ¿no? El laurel esta de cocina. Ahora, de ahí entramos a lo que viene a ser los siguientes tipos de la consistencia. Tenemos la membranácea y la papirácea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de una a otra? Es que la membranáceas, estas son hojas sumamente delgadas, finas y flexibles, ¿no? En este caso son blandas, ¿no? Entonces, si uno lo arruga en la mano, vuelve a su forma original, ¿no? O sea, al momento de estar al tacto en la hoja, se siente que son delicadas y suaves al tacto. Entonces, tiene como una consistencia de una membrana, ¿ya? Esto es típico de verlo en lo que viene a ser el asunto del perejil, la espinaca, la lechuga más principalmente, ¿no? Entonces, a diferencia de una papirácea o cartácea, también se le llama, estas papiráceas generalmente, este tipo de consistencia es más de una consistencia de papel. O sea, estos generalmente van a ser delgados igualmente, pero presenta una rigidez notable, a diferencia de una membranácea, ¿no? Y estos igualmente se doblan sin quebrajarse, ¿no? Entonces, siguiendo al siguiente punto de clasificación, tenemos de acuerdo a la superficie, que en este caso se clasifican por cómo son al tacto, ¿no? Entonces, de manera práctica, más rápido es tocando con las yemas de los dedos la zona de la hoja. Entonces, tenemos los diferentes tipos: glabra, pilosa, lisa y rugosa. Entonces, la glabra, para yo definir, para que mi hoja, mediante, si lo clasifico de acuerdo a la superficie, sea glabra, es que hay que tomar en cuenta que no debe presentar pelos, ¿no? Y en este caso, en donde igualmente se va a sentir la nervadura, ¿no? De manera sencilla, listo. Ahora, para que mi hoja sea una pilosa, de entrada toda la superficie esté revestida de pelos, ¿no? O sea, si presenta pelos, de entrada yo voy a definir que mi superficie de la hoja va a ser pilosa, listo, de manera sencilla. Y luego, la lisa, de manera sencilla, hay que tomar en cuenta que, o cómo se caracteriza esta superficie lisa, es que la superficie de la hoja debe ser completamente suave y uniforme, ¿no? No debe tener ni resaltos y carece de pelo, obviamente, ¿no? O sea, resalto me refiero a que no se sientan mucho las nervaduras, ¿no? Ahora, y rugosa, ¿no? Generalmente esta rugosa, esta superficie presenta pliegues o arrugas, ¿no? O incluso hendiduras elevadas, haciendo que la hoja se sienta como ásperas, ¿no? O desigual al tacto. A eso se le llama superficie rugosa. ¿Listo? Ahora,
Después tenemos de acuerdo al borde, ¿no? Que en este caso es más a base de qué, en base a lo que viene a ser al borde o al margen de la hoja. Pero tenemos obviamente 8 tipos. ¿Cuáles son? Aculeada, crenada, dentado, cerrada, serrellado, ondulado y en este caso entero y lobada, ¿no? Entonces, siguiendo lo que viene a ser el borde aculeada, ¿no? Bien se menciona, o pueden ver, mejor dicho, en las imágenes, este tipo de borde se caracteriza que presenta un borde espinoso, ¿no? Siempre cualquier tipo de hoja que presenta un borde espinoso se le denomina borde aculeada, ¿no? Un ejemplo claro en la sábila, ¿no? Unas que otras, una hoja de piña que tiene igualmente borde espinado, ¿no? Entonces eso no lo olviden. Borde espinado, al definir de acuerdo al tipo de borde, morfológicamente se le denomina aculeada. Luego tenemos al crenado, que el crenado, ¿no? Crenada o crenado, en este caso su tipo de borde que presenta generalmente son como si fueran, en este caso, crenas obtusas. O sea, son suavemente, su borde es suavemente como si fueran redonditos, ¿no? O como si fueran unas montañitas, ¿no? En este caso no va a presentar obviamente un ápice agudo, pero en este caso su borde es lo que lo más caracteriza, como si fueran unos montañitas, ¿no? Ahora, después tenemos al dentado y cerrada, ¿no? Dentada y cerrada. Generalmente este tipo de borde es donde la mayoría se chipa, pero hay que tomar en cuenta un detalle. Que el dentado, tal lo menciona, ¿no? Que el dentado generalmente va a presentar como unos dientes, ¿no? No por nada el nombre dentado, ¿no? Pero en este caso, la proyección de las puntas del diente van a ir hacia afuera, ¿no? No va a ir hacia dirección del ápice, ¿no? Tal como pueden ver incluso en esta gráfica, que la dentada siempre debe ir a proyección de hacia afuera, ¿no? A eso se le denomina dentado. Y cerrada, en este caso, se le denomina al tipo de borde como si fuera como unos dientes del serrucho, ¿no ve? Del serrucho en este caso, pero hay que tomar en cuenta que estos están inclinados a dirección para el ápice, ¿no? Entonces, dentado no, es a dirección hacia afuera, sus proyecciones de cada diente está hacia afuera, a diferencia de la cerrada, que sí está a dirección todo hacia el ápice, ¿ya? Luego tenemos al serrellado, similar a la cerrada, pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso presenta dientes más pequeñitos, ¿no? Igualmente estos dientes están a dirección del ápice. Entonces, siguiendo con el tipo de borde ondulado, que en este caso el tipo de borde ondulado presenta en sus bordes suave o ondulaciones, ¿no? No es algo firme, uniforme o liso, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Luego tenemos el típico borde, típico en casi todas las hojas, puedo decir, que viene a ser el asunto de borde entero, que en este caso viene un tipo de borde liso, entero, ¿no? Formado de una línea o un arco, ¿no? Arco me refiero al margen, suave, ¿no? Sin proyecciones o dentaduras ni nada de ese estilo, ¿no? A diferencia en este caso de la lobada, ¿no? Que en este caso de este tipo de borde, ¿no? En la hoja presentan en este caso en el limbo divididos en lóbulos, ¿no? Como si estuviera dividido en lóbulos más o menos redondeados, ¿no? Eso es el tipo de borde lobada. Después tenemos que clasificar de acuerdo a la forma, que en este caso viene a ser la forma acicular, linear, cordiforme, deltoide, elíptica y así sucesivamente con cada uno. Pero hay un detalle, esto para hacerlo más sencillo, cada uno de estos para aprendérselo se asemeja a algo, ¿no? O tiene una característica particular, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta cuántos tipos de forma hay. Son 20, ¿ya? Entonces, comencemos. Para cada uno siempre presenta una característica diferente. En este caso, las hojas aciculares se caracterizan por ser, en este caso, una forma de aguja, ¿no? No por nada esta forma delgada, ¿no? Delgada y largo. Después tenemos la forma lineal, que estas generalmente van a ser hojas angostas y largas, ¿no? Esto es obviamente característico en varias gramíneas. Después tenemos a la forma cordiforme, ¿no? O mejor dicho, igualmente se le llama acorazonada, ¿no? Entonces,
tal menciona el nombre, ¿no? Lo cordiforme o corazonada tiene esa forma típica de corazón, ¿no? De base ancha, obviamente. Y obviamente en este caso su forma tal lo menciona, ¿no? Ahora, deltoide. ¿Con qué forma se asemeja? Una forma delta, en este caso triangular. Elíptica, en este caso es como si fuera una forma de una hélice, ¿no? O sea, en este caso tanto lo que viene a ser el ápice y la base son agudos, ¿no? Pero en este caso viene a ser como. Esto es más característico a lo que viene a ser en el cuerpo de la propia hoja, el cuerpo medio generalmente es un poco más ancho, ¿no? Ahora, después tenemos a la enciforme, que la enciforme es la forma de una espada, ¿no? Esto es típico, por ejemplo, en la espada de San Jorge, ¿no? La escamiforme, forma de escamas, espatulada, forma de una espátula, o sea, un ápice ancho, ¿no? Falciforme, una forma de una hoz, ¿no? Una hoz o una hoja curveada, mejor dicho, igual, ¿no? Después tenemos la forma sagitada, que en este caso es como si fuera una forma de una flecha, ¿no ve? Tanto los ápices y los lóbulos de abajo están a direcciones, ¿no? Uno hacia arriba y los otros dos direcciones hacia abajo, ¿no? A diferencia de la astada, que es un poco similar, ¿no? Hay veces que se confunden, que esta generalmente presenta un ápice y unos lóbulos más agudos, pero menos divergentes, ¿no? O sea, los lóbulos de estos costados siempre van a estar a dirección de los costados, ¿no? O sea, a dirección hacia afuera, no, pero no hacia abajo, ¿ya? La lanceolada, el mismo nombre lo menciona, forma de lanza, ¿no? Pero de hecho, mejor dicho, es un poco más ancha, en este caso, acerca de la base, ¿no? Después tenemos la oblonga, ¿no? Que esta es una forma más larga que ancha, o excesivamente incluso larga, ¿no? En este caso, este tipo de hoja puede ser característico de una vinca. La ovada, forma de huevo, ¿no? Con una base amplia, por si acaso. La obovada es como un huevo invertido, o sea, la parte del ápice es muy ancho. Después tenemos la orbicular, que en este caso la orbicular tiene una forma más o menos circular, ¿no? Como pueden ver incluso en la muestra, o bueno, en este caso la imagen, ¿no? Después tenemos igualmente la forma peltada, que este es, nuevamente haciendo recuerdo, similar a bueno, literalmente es lo mismo que la peltinervia, ¿no? La misma muestra, pero en este caso cuando hablamos en forma, su forma es una forma de escudo, ¿no? Obviamente ya sea las nervaduras están insertadas, o bueno, su origen en el centro, ¿no? Sí, perdón. Luego tenemos la reniforme, la que viene a ser una forma de riñón, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Es más ancho la hoja que largo. Después tenemos la subulada, que esta generalmente tipo de hoja va a ser cilíndrica, ¿no? Estrechándose a dirección del ápice hasta terminar una punta fina. Después tenemos la simétrica, ¿no? Finalmente la simétrica, que en este caso es cuando no tiene plano de simetría y obviamente al dividirlo en dos partes iguales, no son iguales, ¿no? Después vamos a ver ahora lo que viene a ser en este caso las hojas compuestas, que viene a ser en este caso el estudio del limbo, ¿no? Entonces, para ir iniciando poco a poco, hay que conocer igualmente las partes que comprende una hoja compuesta, ¿no? Que en este caso viene a ser de una hoja compuesta que ya sabemos muy bien a lo que hemos visto antes al inicio, que en este caso aquí ya no presenta un limbo o una lámina, ¿no? Sino que la hoja está mayormente más evolucionada, por lo tanto presentan foliolo, ¿no? Y estos foliolos, ¿qué es lo que lo sostiene? Su peciolulo, ¿no? Y todos estos foliolos están insertados en un raquis principal, ¿no? Y continuando como en la parte de la hoja, peciolo, y en este caso presenta vaina, ¿no? Entonces, eso acuérdense muy bien, para diferenciar de una hoja compuesta a una simple debemos ver la presencia de la vaina, ¿no? Que prácticamente la vaina es como si fuera la base engrosada del peciolo, ¿no? Porque es obviamente un poco más engrosada a diferencia de una hoja simple, ¿no? Ahora, después, para empezar su clasificación en hoja compuesta, según la hoja compuesta en este caso, tenemos que, en este caso, primer tipo,
las bifoliadas, que en este caso ya sabemos muy bien que toda hoja bifoliada, tal lo menciona el nombre, o bifoliolada, son los que presentan dos foliolos, ¿no? Ahora, la trifoliolada o trifoliada son los que presentan tres foliolos en mi hoja compuesta, ¿no? Esto es más típico de donde pueden ver, ya sea en este caso el frejol, la planta del gallito, ¿no? Solamente tres foliolos. Luego tenemos al grupo de las pinaticompuestas, que en este caso ya sabemos muy bien, estos dichosos foliolos salen de dos lados, ¿no? En toda la extensión del raquis principal de la hoja compuesta. O sea, esto está dividido en ¿qué? En paripinada, paripinada, alterpinada y opositipinada. Ahora, pero ¿cómo puedo iniciar una clasificación? Aquí tenemos que clasificar por dos puntos cuando tenemos una hoja de este estilo, ¿no? Que a esto se le llama pinaticompuesta. Entonces, primero hay que ver la cabeza, ¿no? Este sector de acá, solamente la cabeza. Entonces, cuando termina mi hoja compuesta en dos foliolos, se le denomina paripinada. Pero cuando termina solamente en un foliolo, ojo, solamente estamos mirando la cabeza, no al cuerpo, se le denomina imparipinada, o sea, termina un foliolo impar, ¿no? Entonces, esa es la primera clasificación que hay que hacer en una hoja compuesta, si es paripinada o imparipinada. Luego, tenemos que ver después el cuerpo, solamente esto, solamente el cuerpo, ya no es necesario ver la cabeza o el ápice de la hoja compuesta, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos, la alterpinada y la opositipinada, ¿no? Que en este caso, ¿cómo puedo diferenciar una a otra? Es que la alterpinada presenta foliolos alternos, ¿no? O sea, presenta en cada punto del raquis, presenta un foliolo. Igualmente acá, un foliolo, uno y uno. Y así de manera alternada. A diferencia de la opositipinada, presenta foliolos opuestos. O sea, en cada punto del raquis, como estoy marcando, presenta dos foliolos. Y así sucesivamente. En cada punto del raquis, dos foliolos. Y así. A eso se le denomina opositipinada, ¿no? Entonces, no se olviden. Para el momento, cuando encuentre así una hoja compuesta, tengo que definir dos respuestas. Cómo es la cabeza, imparipinada o paripinada, y cómo es el cuerpo, alterpinada o opositipinada. Ya. Siguiendo. Luego tenemos a lo que viene a ser, lo que es en este caso, la palmaticompuesta o digitada, también se le llama, ¿no? Entonces, este tipo de hoja compuesta presenta en este caso, tal como pueden ver incluso en la imagen, presenta entre 3 o más foliolos que salen, ¿no? En este caso, en este raquis puntiforme, ¿no? Entonces, esto es más característico, ya sea en las hojas del tajibo, del mapajo o del toborochi incluso, ¿no? Luego tenemos a la hoja bicompuesta o la bipinaticompuesta, ¿no? Que en este caso, este tipo de hoja, ¿no? En este caso, es una hoja mayormente más evolucionada, ¿no? A la que hemos estado viendo. Por ejemplo, o sea, más o menos me refiero que es cuando los foliolos son a su vez compuestos, ¿no ven? No se olviden que un foliolo es esto, digamos. Esto de acá, en su momento, esto de acá que estoy marcando, era un foliolo, ¿no? Pero esto en su momento, bueno, ahora, en este tipo de hojas, se volvió nuevamente a dividir, ¿no? Entonces, es una hoja doble compuesta, ¿no? Uno por nada se le llama bicompuesta, ¿no? Una hoja mayormente más evolucionada. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? ¿No? Obviamente en la pajarilla, en curpao, en el cupesi, ¿no? Entonces, lo que era antes un foliolo, como esto está marcado un foliolo, estas hojitas ahora ya van a llamarse foliolulos, ¿no? Ahora aquí, esto de acá, tal como incluso acá mencionan las partes, ¿no? Esto de acá, este es el raquis principal. Ahora, de lo que la hoja nuevamente se volvió a subdividir, presenta un raquis principal y un raquis secundario, ¿no? Donde van a estar en este raquis secundario insertados los foliolulos, ¿ya? Entonces eso no se olviden. Ahora,
Siguiente punto a clasificar es de acuerdo al filotaxis, ¿no? Entonces, filotaxis, ¿qué era? Es la posición de las hojas en el tallo. O sea, ya estamos hablando o estamos clasificando en toda la planta, ¿no? Entonces, siguiendo lo que viene a ser, en el filotaxis tenemos lo que viene a ser alternas, opuestas, verticiladas y rosuladas. Las alternas tenemos dos tipos: alternadística y alterna espiralada, opuesta dística, decursada y así. O sea, cada una va a tener una característica diferente, ¿no? Así se puede ver de manera gráfica o para dibujar, ¿no? Lo que viene a ser en este caso, inciso A, la alterna, inciso B, opuesta, o específicamente la opuesta decursada, inciso C, la dística, y inciso D, la verticilada. Pero bueno, vamos a comenzar con los filotaxis alternas, ¿no? Que en este caso, bien sabiendo las alternas, tenemos dos tipos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que clasificar de acuerdo al filotaxis, o sea, planta completa, es si es una alterna o opuesta. Supongamos, si es una alterna, hay que definir ahora cuál de las alternas es, porque hay dos tipos: la alterna dística y la alterna espiralada, ¿no? O sea, ¿y cómo puedo saber yo qué es una alterna dística? La alterna dística es cuando sus hojas alternas están dispuestas en un solo plano, ¿no? En este caso, cuando bien presenta a lo que viene a ser este tipo de hoja, están presentes en dos filas verticales, ¿no? Es como si fuera solamente tiene un plano. O sea, generalmente la planta es plana, ¿no? Entonces, después tenemos la alterna espiralada, que no se olviden que en cada nudo del tallo solamente hay una hoja. Eso es lo característico de las alternas. Pero en este caso, la alterna espiralada es cuando sus hojas están insertadas alternadamente, pero formando un espiral a lo largo del tallo. No por nada se le dice espiralada, o sea, como tuviera cuerpo esta planta, ¿no? Luego tenemos la filotaxis opuesta. ¿Cómo puedo definir yo que sea una opuesta? Es que en cada nudo del tallo presente dos hojas, ¿no? Ya sea hoja simple o hoja compuesta, ¿no? En este caso, si yo supongo que mi muestra es una opuesta, listo. Pero ahora hay que ver si es una opuesta dística o una opuesta decursada. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar una a otra? Que la opuesta dística son que en cada nudo del tallo presentan hojas opuestas, ¿no? O sea, presenta dos hojas, pero colocadas en un solo plano. O sea, son generalmente planas. O sea, solamente tiene como si fuera solamente dos filas. A eso me voy, ¿ya? A diferencia de la opuesta decursada, estas hojas, ¿no?, son colocadas de manera en cruz, ¿no? Con las hojas de los nudos continuos. O sea, de manera así, en cruz, dando un cuerpo, ¿no? Similar a la espiralada, ¿no? Solo que aquí, obviamente, la diferencia es que en cada nudo hay dos hojas. Ahora, en el filotaxis verticilado dice que en cada nudo del tallo hay 3 o más hojas, ¿no? Ya sea puede ser 3, 4, 8 incluso, ¿no? Entonces, esto es la característica de una verticilada. Luego tenemos al filotaxis rosulado, que en este caso el filotaxis rosulado se refiere a la disposición de las hojas agrupadas en la base de la planta, ¿no? Esto es típico en los tallos a caule o escapos, ¿no? Si recuerdan en el anterior video se habló de morfología de tallo y se menciona nuevamente estos tipos acá, ¿no? Entonces, en donde los entrenudos son tan cortos que las hojas pueden, en este caso, quedan muy aproximadas entre sí, adoptando esa forma de roseta, ¿no? Entonces, cualquier filotaxis rosulado que ustedes, para que se aprendan más rápido, es cualquier planta que tenga un tipo de tallo a caule, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de tallo a caule es un tallo corto, ¿no? Y todas estas hojas van a disposición en roseta, ¿no? Después también tenemos una filotaxis un poco más aparte a lo que se ve, es la filotaxis fasciculada, ¿no? Entonces, el filotaxis fasciculada, este tipo de disposición foliar en la que varias hojas nacen agrupadas de un mismo nudo del tallo, como pueden ver acá, formando un fascículo o manojo igualmente se le llama, ¿no? Aunque obviamente el tallo puede tener entrenudos normales, pero todas las hojas en cada grupo se originan exactamente en un mismo punto. Entonces a esto se le llama una filotaxis fasciculada. Es como agrupaciones de varias hojas en un mismo nudo, ¿no? Y así. Entonces, para ir complementando un poco más,
Esto de acá pueden presenciar es literalmente un listado de todo lo que uno se tiene que ir aprendiendo, ¿no? Ya sea para hacer su trabajo, hay veces que se le asigna un trabajo de herbario, ¿no? O para el examen. Entonces, como una táctica para saber, un poco más rápido para aprender, es para saber, incluso está aquí enumerado, cuántos hay en cada punto de clasificación, ¿no? De acuerdo a la envergadura, tenemos 6. De acuerdo a la consistencia, 4. Lo mismo para la superficie, 4. Y así sucesivamente con cada uno, ¿no? Así que eso. Ahora, continuando igualmente, la última parte viene a ser el asunto de las modificaciones foliares, que en este caso son los que se denominan así a las adaptaciones morfológicas de la hoja, ¿no? Para cumplir obviamente una función diferente a la planta. Entonces, bueno, diferente en la planta. ¿Cuáles son? Tenemos modificaciones foliares que vienen a ser los cotiledones, brácteas, espatas, glumas, espina, zarcillos, antófilos, escamas, hojas colectoras y obviamente también hojas insectívoras, ¿no? Las plantas carnívoras. Ahora, comenzando con cada uno, ¿no? Tenemos lo que viene a ser en este caso los cotiledones. Los cotiledones son las primeras hojas que emergen de la semilla durante la germinación de la planta. Entonces, estos cotiledones se consideran como unas modificaciones foliares, ¿no? Luego tenemos las brácteas florales, que en estas son hojas igualmente, hojas modificadas, que cumplen dos funciones. Las brácteas coloridas son las que en este caso cumplen la función de, aparte obviamente proteger, atraer principalmente a los agentes polinizadores. Luego también tenemos otro tipo de brácteas verdosas, que esta cumple la función más principal de proteger a la flor, ¿no? Luego tenemos las espatas, que este tipo de modificación foliar son las que son brácteas generalmente que protegen a la inflorescencia, ¿no? Esto es más típico en ver en las palmeras. No sé si alguna vez han visto en las palmeras cuando botan sus flores, vienen cubiertas de una hoja, ¿no? Un estilo de hoja que es una hoja modificada que se le denomina espata, ¿no? O bueno, mejor dicho, es una bráctea. Ahora, siguiendo lo que viene a ser, también tenemos en este caso las glumas, ¿no? Que en este caso las glumas generalmente son brácteas que protegen a las flores de las gramíneas, ¿no? Obviamente sabiendo muy bien que las flores de las gramíneas o de las poáceas son generalmente desnudas. Entonces, por lo tanto, tienen que tener algo que lo protege. Y ahí interviene este tipo de hoja modificada, o bráctea igualmente se le llama, que en este caso vienen a ser glumas. Que las glumas generalmente son lo que protege a lo que viene a ser a la flor de la gramínea. Obviamente, entonces, no se olviden, cada flor está protegida por dos brácteas, pálea y lema, ¿no? Y la espiguilla entera está protegida por dos glumas, ¿no? Ahora, después tenemos lo que viene a ser en este caso las espinas. Las espinas igualmente se consideran como una modificación foliar y son modificaciones en plantas que viven en lugares secos. Su función principal va a ser defensa y evitar la evapotranspiración. Luego tenemos los zarcillos, que los zarcillos son igualmente modificaciones cuya función va a ser ayudar a la planta a trepar. Entonces, para ir un poco finalizando poco a poco, con los últimos tenemos hojas colectoras, que son, obviamente su función va a ser básicamente almacenar agua y materia orgánica, ¿no? Después tenemos los antófilos. Este es muy característico en lo que estamos hablando en la parte de modificaciones foliares. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que todo lo que viene a ser componente de la flor, ¿no? Lo que todos ustedes conocen, la parte de la flor, estambres, pétalos, sépalos, ¿no? Lo que viene a ser incluso todos, literal, los estambres, incluso los carpelos, todo esto son hojas modificadas, ¿no? Y esta hoja modificada, ¿cómo se le llama? Antófilos. Entonces, nuevamente repitiendo, los antófilos son todas las hojas modificadas que presenta la flor. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Con cada parte, sépalo, pétalo, estambre, carpelo, ¿no? Entonces, todas las partes que comprende la flor son hojas modificadas, que obviamente en su conjunto se le llama antófilo. Después tenemos las escamas, que las escamas son modificaciones que cumplen la función básica de proteger al meristema apical del tallo, ¿no? Obviamente estas hojas son un poco más gruesas, obviamente, ¿no?
Después tenemos lo que vienen a ser las hojas insectívoras, que esto es básicamente atrapan insectos para obtener nutrientes, ¿no? Esto es más característico, obviamente, de las plantas carnívoras, ¿no? Entonces, siguiendo lo que viene a ser, listo. Ahora, con esto finalizamos la parte de morfología de la hoja, ¿no? Espero que les sirva.